Ok, este ejercicio está más fácil, ok, a pesar de que el triángulo, ok, no es un triángulo rectángulo, ok. El triángulo se vuelve rectángulo ya que en los datos me dan la altura. HA es la altura, es decir que del vértice A se forma la altura. Entonces la altura es 4,7 centímetros, es decir, la altura del triángulo es 4,7 centímetros. Se forma, al trazar la altura, se forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Allí, en este vértice, ¿ok?, que lo voy a llamar, como este la A mayúscula, este lado va a ser la A minúscula. ¿Ok? El vértice B, entonces el lado opuesto al vértice B es B minúscula. ¿Ya? Y C mayúscula, el lado opuesto a C mayúscula es la C minúscula. ¿Ok? La altura divide al triángulo en dos triángulos. Vamos a llamar el triángulo A, B y A. Vamos a llamarlo triángulo 1. Triángulo 1. ¿Ok? ¿Qué más nos dan de datos? Tenemos el triángulo 2, vamos a identificarlo también. Triángulo 2. Sería el triángulo A mayúscula, A minúscula y C mayúscula. ¿Ok? ¿Lo vieron? Bien, vamos para los datos. ¿Qué más que nos dan? Nos dan beta. ¿Dónde estaría beta? ¿En A, B o C? En B. Entonces aquí estaría beta. Beta mide 36 grados. Tita, ¿dónde estaría? ¿En A o en C? En C. Tita mide 46 grados. Y A, que es el vértice A, vamos a poner allí el ángulo alfa. ¿Ok? No sabemos cuánto mide. Bien. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar allí? Tenemos que hallar cuánto mide este lado, cuánto mide este lado, cuánto mide la base del triángulo, ¿ok? Y cuánto mide alfa. ¿Ok? Alfa la podemos encontrar a través de la primera ley o la primera propiedad fundamental de los triángulos, que nos dice que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita es igual a 180 grados. Ángulo alfa no sé cuánto mide, más el ángulo beta, 36 grados tiene valor, y el ángulo tita, 46 grados. Y eso nos tiene que dar 180 grados. Sumamos estos dos. Me quedaría que el ángulo alfa nos daría esta suma, 82 grados. Despejamos, ya que queremos encontrar alfa, y me quedaría 180 grados. Esto está positivo en el primer miembro, pasa al segundo miembro a negativo. Y me queda que el ángulo alfa es igual a ¿cuánto? 98 grados. ¿Ok? No sabemos si este ángulo, la altura, lo divide en dos partes. No sabemos. Pero sí sabemos que en el triángulo 1 conozco dos ángulos. Solamente me falta encontrar esta porción de aquí. Es decir, voy a encontrar esta porción. Ya, vamos a llamar esa porción, vamos a llamarla alfa 1. ¿Ok? Y a la otra porción vamos a llamarla alfa 2. ¿Sí? Como ustedes quieran la pueden llamar. Bien, pero ya sabemos ya que la suma de alfa, es decir, de alfa 1 más alfa 2, me tiene que dar alfa, es decir, me tiene que dar 98 grados, si no está malo. Entonces vamos con el triángulo 1 todavía. Vamos a borrar ahí el triángulo 2 para que después lo analicemos. Para que no hagamos esto desordenado. Ahorita analizamos el triángulo 2. Vamos a analizar el triángulo 1 todavía. Ok, ¿cómo hallo yo alfa 1? Ajá, no todos. ¿Cómo hallamos a alfa 1?
igual, con la misma propiedad, nos dice que el ángulo alfa 1 más el ángulo beta más el ángulo perpendicular, ya no puedo colocar tita porque estoy analizando el triángulo 1, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a 180 grados. Ángulo alfa 1 no sabemos cuánto mide, más el ángulo beta, 36 grados, más el ángulo recto, que es 90 grados. Y eso lo tiene que dar 180 grados. Sumamos estos dos. 96. 110. Entonces el ángulo alfa 1 más 126 grados es igual a 180 grados. Despejamos el ángulo alfa 1. Me quedaría 180 grados. Está positivo, pasa a negativo. Y me queda que el ángulo alfa 1 es igual a 54 grados. Entonces el ángulo alfa 1 mide 54 grados. ¿Ok? Y por supuesto, para hallar alfa 2 sería la resta del ángulo alfa, que es el completo, menos alfa 1. ¿Ya? Entonces para hallar alfa 2 sería alfa menos alfa 1. ¿Qué se quedaría? Alfa, ¿cuánto nos dio? 98 grados. Menos el alfa 1, que es 54 grados. Un total de 44. ¿Ok? Profe, Ajá. una pregunta. Y nos damos cuenta que la altura de un triángulo no divide al ángulo alfa en dos partes iguales. No lo divide porque los resultados son diferentes. ¿Ok? Pendiente allí. Bien, ya analicé el triángulo 1 y analicé parte del triángulo 2. ¿Por qué? Porque alfa 2 corresponde al triángulo 2. El triángulo 2 es A minúscula y la C mayúscula. Ajá. Usted hace primero, para puro tener que hacer primero alfa 1 y después No, alfa como queráis, si 2. Si haces yo el hago 2, alfa 2 me va a dar 44. claro, te va a dar 44. Con la pero- misma fórmula. Correcto. Ya encontré todos los ángulos. Y ya sé ya que la altura no divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces es lo que se conoce que el ángulo o la altura no es bisectriz. ¿Ok? Entonces decimos que el ángulo alfa no es bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz, en este caso, es la línea, es la altura que divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces esta línea no divide el ángulo en dos partes iguales. Ok, bueno, ya analizamos los ángulos internos. Ahora vamos a encontrar los lados. Ok, pero primero tenemos que analizar un triángulo. Entonces decimos, ¿quién sería C en el triángulo 1? Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. 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 La hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90 grados. Entonces C es igual a la hipotenusa. Como conozco a beta, ok, no voy a trabajar con alfa, voy a trabajar con beta porque es el dato original. Entonces la altura del triángulo, que viene siendo este lado, es el cateto opuesto. Venimos por acá. Triángulo 1, A, B, A. Entonces, hipotenusa, no sabemos cuánto mide, C. Cateto opuesto, que viene siendo la altura, mide 4,7 centímetros. Y por supuesto el adyacente, en este caso sería, ¿cómo lo llamamos a este segmento? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué letra? ¿Qué letra le ponemos aquí para que se vea más corta? Vamos a ponerle la X, para que sea parecido al anterior. Entonces, BA, o el lado BA, es igual
al cateto adyacente. Y el cateto adyacente, ¿quién es? X. ¿Ok? O sea, le puedo poner cualquier letra en eso. Cualquier letra. Puedes colocar lo que vos querás. Que no se parezcan a ninguna de las que están allí para que no hayan dos letras iguales. ¿Ok? Listo, pues. Ajá, me falta encontrar el cateto adyacente, que es X. Llamamos desde este punto a este punto, o de este vértice a este vértice, lo llamé X. Y la hipotenusa, que no sabemos cuánto mide. ¿A qué vamos a encontrar primero? ¿Hipotenusa o cateto adyacente? El que ustedes quieran, ahí no hay orden. ¿Cómo la vamos a encontrar? Con las tres razones trigonométricas Aquí las tengo, sí, sí. fundamentales. Coseno, seno o tangente. O sea, aquí se va a utilizar secante, cosas. No. ¿No? ¿Cuál de las tres voy a utilizar? ¿Qué vamos a hallar primero? ¿X o H? H primero porque La había. hipotenusa. Ah, conozco del triángulo 1. Solamente conozco al cateto opuesto. Como voy a hallar la hipotenusa, ¿cuál usamos? Seno. Usamos seno. Seno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? 36 grados. Hipotenusa, cateto opuesto, que es 4,7 centímetros. Hipotenusa no sabemos cuánto es. Despejamos. Está dividiendo, pasa. Y la hipotenusa, que es la que voy a dejar sola, el seno está multiplicando, pasa. Agarran su calculadora y me dan el resultado. $7,99 centímetros. Profe, eso es en fix. Dos decimales, no estamos trabajando con dos decimales. Dos decimales. 8, ponemos 8. Esto fue aproximado. Porque ahí aproxima. Fix aproxima. 8 centímetros. Ajá. Fix aproxima. Bueno, ya listo. Dos decimales. Ok, ya tengo la hipotenusa. 8 centímetros. ¿Cómo sé que está bueno? El lado más grande es la hipotenusa. En este caso mide 8. Ahora veremos Vamos para el cateto adyacente. ¿cuál usamos? El coseno. No, sí. ¿Cuál usamos? Tangente. ¿Por qué tangente? Excelente, usamos tangente. La hago por aquí. Tangente del ángulo. El ángulo es 36 grados. Cateto opuesto, en este caso es la altura, 4,7 centímetros. Cateto adyacente, en este caso es la X. Hacemos el mismo despeje que la hipotenusa. La X está dividiendo, pasa a multiplicar. Y como deseo dejar la X sola, entonces tangente se va multiplicando, pasa a dividir y me dan el resultado. ¿Cuánto? 6, centímetros. Lo ponemos aquí. ¿Ok? ¿Duda? Nada. ¿Está fácil? Sí. Eso es todo. No, falta. Falta. Ajá, ¿qué falta? Profe, el otro triángulo. Ajá, ¿qué falta del otro triángulo? El otro triángulo y la La comparación. falta de hipotenusa y falta ese que le ponemos, no sé, Z. Ajá, ¿qué letra le ponemos? Z. Z. Z es desde A
hasta C. Ese triángulo comenzamos el miércoles, pasamos el viernes y terminamos la comprobación el otro día. Ajá, lo vamos por aquí. Terminamos el 16. El viernes, el viernes. Ajá. Del triángulo 2, que es el triángulo Dios mío. AAC. Cookie and cream. Ajá. En el triángulo 2, el dato original, alfa 2 nos dio 44 grados. El ángulo original es tita. Ajá. Entonces trabajamos con tita. ¿Quién es la hipotenusa allí? El B minúscula. La hipotenusa Tiene que siempre señalar está al opuesta 90. al ángulo de 90 grados. Entonces B es la hipotenusa. Y el cateto opuesto, donde abre el ángulo, es HA. HA es cateto opuesto, mide 4,7 centímetros. Vamos a ponerla para este lado para que no se vea tan recargado el dibujo. Vamos a ponerla por acá. Porque se ve después, no por el ejercicio que se B, B es la hipotenusa, no sabemos cuánto mide. Y Z, ¿quién sería? hace el cateto Adyacente. ¿Ok? Ajá. ¿Qué razón trigonométrica utilizamos? Seno, coseno, tangente. ¿Cuál vamos a hallar primero? tangente para que explique primero con coseno, profe, porque Ajá. tangente, ¿Qué hallamos primero? ¿Ah? tangente, Ajá. ¿Qué hallamos primero? ¿Hipotenusa o cateto adyacente? cateto adyacente, ajá, eso, Ajá. Cero al cubo. Entonces, solamente conozco el cateto opuesto. sí, sí, Como voy a hallar Z, Z es el adyacente. ¿Cuál de estas tres razones trigonométricas? tangente, Entonces sería tangente del ángulo. ¿Qué ángulo voy a poner? 46, 46 grados. Cateto opuesto, 4.7 centímetros, 4. 7. Y cateto adyacente, No lo hemos conseguido. que es Z. Despejamos. Despejamos Z. Está multiplicando, pasa a dividir. Calculadora allí pues. 4,54. ¿Ok? Ya encontramos Z. Ahora buscaríamos hipotenusa con coseno. Ajá, ¿con? Con coseno. ¿Por qué no con seno? Porque ¿Ah? ¿Por qué coseno? no, si es seno. Ajá, ¿cuál es el dato original? El cateto opuesto. Ajá, ¿quién es el dato original del triángulo 2? 4,7. 4,7. Este es el original. Entonces sería seno, no coseno. Ese seno de 46 grados. Cateto opuesto es 4,7. Hipotenusa. Despejamos. Está como largo. Pero voy a estar poniendo comprobación. No, pone comprobación ahí. Despejamos hipotenusa. Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto da eso? Lo ponemos aquí. Ajá. Ok, analizamos el triángulo. A ver si está bueno. Está bueno, está buenísimo. El lado más grande es la hipotenusa, 8, 6,47 y 4,7. Está bien. El triángulo 2, el mayor lado
es 6,53, es la hipotenusa. ¿Está bien? ¿Está bien? Así que vamos bien. Ya tenemos todos los ángulos del triángulo. Ahora bien, voy a analizar, es el triángulo ABC. Profe, no me da chance. Ok, voy a analizar el triángulo ABC. ¿Quién es el triángulo ABC? Todo el triángulo. Los dos pegados. Voy a clasificar el triángulo de las dos formas que existen. Una, a través de la medida de los lados. No sabemos cuánto mide el lado A porque no lo calculamos. ¿Cómo calculamos el lado A? El lado A es igual al lado BC. La suma es 6,47 Ajá. más 4,54. Excelente, sumamos 6,47 centímetros más 4,54 centímetros. Eso daría 11,01 centímetros. ¿Ok? Ya sabemos ya que todo esto Tiene un total de... Profe, 11,01 centímetros. ¿y eso sí puede ser, ¿Ok? Con la regla, todo eso es con regla. y eso sí puede ser más grande que la hipotenusa? ¿Cuál? Los dos No, juntos. no. Esta es hipotenusa, De fila. uno. Esta es la hipotenusa Del uno. del triángulo 1, fila, Fila con eso. fila. El 11,01 no es hipotenusa. ¿Por qué no es hipotenusa? Porque el triángulo no es un triángulo rectángulo. Se formó rectángulo cuando indicamos la altura. Pero el triángulo original no es el triángulo ABA, ni tampoco AAC. El triángulo original es A, B y C. Ok, pila allí. Esto no es hipotenusa, esta es la base del triángulo ABC. Repito, analizamos, según la medida de los lados. Este lado mide 8, este lado mide 11,01 centímetros y este lado 6,53 centímetros. Clasifico el triángulo según la medida de los lados. Triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene los tres lados iguales. Triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Tercer triángulo, triángulo escaleno, es aquel triángulo que tiene todos los lados diferentes. Entonces, el triángulo ABC es escaleno. ¿Ok? Ahora lo voy a clasificar según la medida de sus ángulos interiores. ¿Cuál ángulo voy a analizar aquí? La suma Alfa. de ellos dos. Alfa nos dio 98. 98 grados, es decir, aquí. Este es el que voy a analizar, 98 grados. Porque ese es el ángulo original, el ángulo completo. Primer ángulo, primer tipo de triángulo según la medida de los ángulos. Triángulo acutángulo. Es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos menores de 90 grados. ¿Es acutángulo? No es acutángulo. Segundo tipo de triángulo según la medida de los ángulos. Triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. No es rectángulo. La altura es el que hacía que este triángulo se formara rectángulo. Pero este triángulo no es rectángulo. Porque ni alfa, ni beta, ni tita miden 90 grados. Tercer tipo de triángulo según las medidas de los ángulos. Triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, es escaleno y obtusángulo.
¿Quién? ¿Dónde se pierde el 20 aquí? Ay, Ahí se pierde el 20 porque algunos no saben cómo identificar el triángulo. Entonces otros ángulos. Entonces, esto es lo que hace perder el 20. o sea, no me voy a explicar qué tengo que hacer ahí. ¿Ah? No me voy a explicar qué Ya te lo estoy explicando, te estoy diciendo, te lo escribí en la primera clase, yo lo escribí. Sí, yo sé, pero o sea, si yo lo pongo así tan bueno. ¿Cómo malo? Así, o sea. O hay que tener que decírmelo. Tienes que decir qué tipo de triángulo es. Entonces un ángulo, uno. ¿Ah? No te quites eso de ese es un ángulo. Profe, me estaba, voy a traer chuleta. Y eso, Karen Google. El viernes. Profe, viernes. Ajá, vamos a darle a ese ejercicio 10 puntos, ¿ok? Donde va el número de lista, ¿ok? Como aquí van a colocar dos cifras, porque el que es 40 va a poner 5,40 o 5,4 porque el 0 no vale nada. ¿Ok? Entonces aquí el que es del 1 al 9 coloca 5,01, 5,02, 5,03, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Duda? Nada. Excelente.